Buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos iniciando transmisión de este videoanálisis informativo de su servidor Genaro Villamil. Estamos en pleno jueves 8 de agosto, fecha en la que estaba citada la exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Urbano y Territorial durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, para comparecer ante el juez Felipe de Jesús Delgadillo en el reclusorio sur. Hace unos minutos apenas acaba de salir después de casi 8 horas de comparecencia con 2 recesos. La otrora líder de la izquierda mexicana, ex jefa de gobierno capitalino, ex amiga y después adversaria frontal de Andrés Manuel López Obrador, la ex novia y socia de Carlos Ahumada, y ahora pues ya nada más queda la sombra de aquella Rosario, líder, dirigente, gobernante, que emocionó a muchas mujeres por ser una política de izquierda con una enorme capacidad de gobierno, y después conmocionó a la opinión pública yendo a defender a un verdadero truán, que era Carlos Ahumada, el que generó, produjo los videoescándalos junto con Rosario Robles, junto con Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, hace 7 años Rosario Robles volvió a aparecer en la escena nacional como secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en un gobierno priista. Esperábamos que Rosario realizara una labor importante como secretaria de Desarrollo Social y responsable de aquella cruzada nacional contra el hambre, aquel programa del que casi nadie se acuerda, pero que es el origen de lo que en esta jornada judicial es conocida como la estafa maestra o también como la llamada Operación Entregables. No es la primera vez que Rosario Robles pisa el reclusorio sur. Es la primera vez, sí, que va como imputada o presunta responsable por omisión de un presunto desvío de 5.073 millones de pesos a través de 27 convenios que se realizaron con universidades públicas, con sistemas de comunicación y radio estatales, como el de Quintana Roo y como el de Oaxaca también, para triangular fondos públicos y en una operación de estafa, porque supuestamente era para realizar estudios, encuestas, para combatir el hambre. No combatieron nada, lo único que hicieron fue enriquecer, hasta ahora no sabemos si solamente a la red de funcionarios de la Sedesol y las empresas fantasmas que crearon, o también a Rosario Robles y por supuesto a quien era su máximo jefe, a Enrique Peña Nieto. ¿Hasta dónde llega esta operación Entregables, esta maestra de la estafa? Lo sabremos hasta el próximo lunes, porque el juez definió que se necesitaban 72 horas para definir si se le vincula o no a proceso, es decir, si se le imputa a Rosario Robles la responsabilidad como por lo menos de omisión y de negligencia. Lo que reveló la audiencia del día de hoy es que 4 servidores públicos que trabajaron para Rosario Robles en la Sedesol y en Sedatu acusaron a la propia Rosario Robles de ser ella la artífice de la falsificación de sus firmas en estos veintitantos convenios, 27 convenios. El proceso apenas inicia, pero ya hay mucha información que surgió desde el sexenio pasado. La estafa maestra no fue el resultado de un hallazgo tardío. La estafa maestra la descubrió la propia Auditoría Superior de la Federación cuando hizo la revisión en de 2013 y 2014 de unos desvíos de fondos que se realizaron durante la etapa de Rosario Robles como secretaria de Desarrollo Social. Y a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación advirtió, señaló que habían una serie de irregularidades en esas operaciones,
Cuando a Rosario Robles, Enrique Peña Nieto la manda de Sedesol a Sedatu, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, lo mismo realizó en la Sedatu, es decir, una operación exactamente igual a la de Sedesol, una triangulación que lo único que demostraba era la persistencia y la constancia de la impunidad. Rosario, sus cómplices, sus empleados, sus colaboradores, como quieran llamarles, se sintieron impunes y volvieron a realizar el mismo mecanismo que usaron en Sedesol. Y lo que está investigando la Fiscalía General de la República es que en suma el desvío es de 5.073 millones de pesos por lo menos, y que la señora Rosario Robles, aunque evidentemente no haya firmado, no es tonta, no era ella la que iba a firmar, sino que lo hicieron subordinados de ella, fueron exactamente los mismos subordinados que estuvieron en Sedesol y que se fueron con ella a Sedatu, los que hicieron lo mismo. Y durante varias entrevistas y participaciones en prensa, ella insistió en que no había firmado ningún documento y que no sabía nada. Ahora, lo que justamente está investigando la Fiscalía General de la República y lo que va a definir el juez es si realmente ella era tantito inocente y nada más, pues 5.073 millones de pesos fueron desviados a través de sus dos dependencias fundamentales y no se dio cuenta. Entonces no sabremos si sea mejor pasar por idiota o por estafadora. Pero el tema es bastante complicado y complejo porque no solamente Rosario Robles fue enterada de este desvío multimillonario de fondos, seguramente también fue enterado, supo, el propio presidente de la República entonces, Enrique Peña Nieto. Y por supuesto, seguramente se enteró y estuvo al tanto de esto el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray. Y por supuesto, si estos fondos se destinaron o se desviaron hacia el PRI, hay un señor que se llama Luis Vega, del que casi nadie habla, que también estuvo implicado y que, por cierto, sus cuentas han sido congeladas por la Fiscalía General de la República. Este es el panorama del caso Rosario Robles, que ahora acabo de hacer una síntesis y aprovecho para mandarles muchos saludos a todos los amigos y a las amigas que nos están viendo, sintonizando y comentando. Dice Miguel que por qué no le dictan medidas cautelares, porque por el tipo de delito no merece prisión preventiva. También le mandan saludos a Anastasia y Tomás, aquí están ellas disfrutando el Día Internacional del Gato, que bueno, en algún momento van a aparecer, no lo duden. Leopoldo Lezama dice, Chayo, ratera, la cárcel ya te espera. También están comentando que a confiscar todo lo que tienen. Bueno, Carmen García Reyes nos comenta esto, ya hubo un congelamiento de las cuentas de Rosario Robles y por supuesto de varios de los implicados en la estafa maestra. Ninfa Yared Nolasco, que nos manda saludos desde Cuernavaca, muchas gracias. También a Lidia Colorado le mando saludos, a Paco Suárez, a Mayita, muchas gracias. Char Rodríguez desde Nezahualcóyotl, la ciudad heroica del Estado de México. Miguel, muchas gracias a ti por estar conectado, a Carlos Machorro desde Puebla y también a quienes nos están viendo desde Estados Unidos. Gregorio Palacios, puros supuestos y cómo probarlo. Bueno, la prueba fundamental son los documentos y eso es lo que le corresponde a la Fiscalía General de la República, junto con la Tomasa que acaba de aparecer aquí, para que ustedes la saluden y le deseen feliz Día de los Gatos. Rosario estuvo muy intensa en su cuenta de Twitter junto con otros de del equipo de defensa que tiene, el propio abogado. Ella insistió en que estoy aquí para dar la cara y bueno, en un desplante desafiante. Por cierto, cuando yo comentaba que no fue la primera vez que pisa el reclusorio sur, tenemos que recordar que el otro gran escándalo que rodeó la carrera política de Rosario Robles, los videoescándalos,
de marzo de 2004, hace 15 años ya, más de 15 años, fueron tramados entre ella y aquel empresario extorsionador que financió campañas de algunos políticos del PRD a cambio de recibir contratos millonarios de obra pública con montos pues en sobrecosto. Ese personaje llamado Carlos Ahumada fue detenido y fue llevado al reclusorio sur, y Rosario Robles, en lo que ella decía que era una prueba de lealtad y de amor, lo iba a visitar al reclusorio. Pero no solamente lo iba a visitar, presuntamente se iban a poner de acuerdo en esta trama que a final de cuentas los confrontó. Del amor al odio hay un solo paso, y Carlos Ahumada y Rosario Robles lo dieron. Se confrontaron. Ahumada ahora han revivido un expediente por defraudación hacia el PRD, y ya la señora Robles ni siquiera menciona el caso de Ahumada, pero cualquiera que tengamos tantita memoria sabemos que y vimos a Rosario Robles hacer fila para hablar con Ahumada en aquella época. Me pregunta Israel Ruz, ¿y la lana APA? Pues esa es la gran pregunta, si la lana está en efectivo en alguna bóveda, en alguna casa de las lomas, en alguna cuenta en offshore, en algún paraíso fiscal, en alguna inversión inmobiliaria. Esa es la ruta que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene que determinar. También, por supuesto, no solamente es el dinero, es toda la serie de redes de compromiso que se hicieron con los que participaron en esta tremenda estafa, que, insisto, fue una estafa surgida a raíz de aquella cruzada nacional contra el hambre. Por supuesto que el hambre de dinero fue la única cruzada que alimentó esta estafa maestra. Y me dice Irma Naranjo, y esto apenas comienza, así es, hay que tener un seguimiento y una paciencia, porque estos casos se están desahogando conforme al nuevo sistema penal acusatorio. Y bueno, es el asunto fundamental de este día, porque es la primera secretaria de Estado del gobierno de Enrique Peña Nieto que acude a comparecer como presunta culpable por omisión. Ni siquiera otros personajes han comparecido. El señor abogado Juan Collado pues está detenido, y bueno, hay una relación entre Juan Collado y Rosario Robles, eso no lo podemos olvidar. Juan Collado es el abogado que le presentó Carlos Ahumada a Rosario Robles para tener el vínculo con Carlos Salinas de Gortari, según los testimonios del propio Carlos Ahumada en su libro sobre los videoescándalos. Y bueno, también la propia Rosario ha admitido y reconocido la amistad con el señor Juan Collado. En fin, muchas gracias por sus comentarios, incluyendo los que tienen sentido del humor en este día. El otro tema fundamental, terrible, tétrico, fue y es el de los 19 a 22 personas que aparecieron en un puente colgante, o colgados más bien de un puente en la ciudad de Uruapan. Esta muestra de terror, de barbarie, de violencia, no es casual. Lo que está anticipando es una nueva guerra y enfrentamiento entre dos bandas criminales que, pues, para ponerles el nombre, digamos, periodístico con las que son conocidas, son el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel o el Grupo de los Viagras. El Cártel Jalisco Nueva Generación es dirigido por este personaje llamado El Mencho, y los Viagras serían cercanos a Jesús Méndez Vergara, el Chango. Estos dos grupos, hay que recordar, fueron los aliados entre comillas del gobierno de Enrique Peña Nieto cuando mandó a Alfredo Cervantes, el que fue excomisionado para la seguridad pública en Michoacán y luego terminó casi saqueando a la CONADE, el mismo personaje de la niña Polet, si ustedes se acordarán.
Bueno, pues él, para idear el desmantelamiento de los caballeros templarios y de la tuta después, pues hizo una alianza con estos dos grupos criminales que ahora están muy confrontados. Esto que sucedió en Uruapan, pues evidentemente genera mucha preocupación, genera también mucha tensión, porque así empezó la guerra, la cruenta guerra entre bandas criminales en Uruapan, cuando arrojaron cabezas en Michoacán, en un palenque, y ahora están exhibiendo a 19 cuerpos en un exhibicionismo de terror. Y por supuesto, como me dice aquí Elisa Pedraza, el terror es el arma más efectiva para desestabilizar. Y evidentemente habrá que tomar muchas medidas, no ser vencidos por el terror criminal, sino también por confiar y demandarle a las autoridades policíacas de la Guardia Nacional y por supuesto a las ministeriales que hagan una investigación de este hecho que evidentemente trata de desestabilizar no solamente a Michoacán, sino a todo el país. En fin, me están haciendo algunas preguntas, que si Rosario Robles le reclamó a Enrique Peña Nieto en la boda de Juan Collado que la estaba dejando sola. Pues miren, la verdad, solamente alguien que haya estado y haya escuchado eso lo puede confirmar. Anabel Hernández menciona que el actual gobernador de Jalisco está relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación. No lo sabemos, la verdad. Desde Los Ángeles le mando un saludo a Avi. Ricardo José Vallado, también un abrazo, querido Ricardo. A Solecito Alarcón, a Gema Cardona, desde Michoacán, que dice: llevamos años viviendo con esa problemática. Desde la llegada de estos grupos de sicarios que se formaron, y se formaron como sicarios y luego se formaron como jefes de cártel que se nombraron la familia michoacana, la historia de terror en Michoacán no ha parado. La familia michoacana, si ustedes recuerdan, fue quizá una de las principales responsables de aquel atentado el 15 de septiembre de 2008, cuando el entonces gobernador Leonel Godoy estaba dando el grito, y después ese estreno espectacular del terror de la familia michoacana derivó en una espiral de violencia que generó un subgrupo llamado los Templarios o los Caballeros Templarios, y de ahí las autodefensas que dirigió el doctor Mireles, la ruptura de las autodefensas, perdón, y después estos dos grupos que son conocidos como los Menchos o el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Viagras. Muchas gracias, estoy viendo sus comentarios, sus saludos. Desde Motul, Yucatán, mi tierra hermosa y la tierra de Felipe Carrillo Puerto, Motul, les mando un abrazo muy grande. Gracias a ustedes, muchas gracias por sus comentarios. A Ricardo Galvez también, a Avi Alcalá, salud. Gracias, porque voy a necesitar salud para que no venga la gripa. Les mando un saludo y compartan esta información y este resumen si es útil para entender estos dos procesos que el día de hoy coincidieron, y que en un caso es seguimiento a la lucha contra la impunidad y en el otro es la eterna y horrible sombra de la delincuencia organizada. Dice Alberto Gómez que la delincuencia organizada perderá la batalla. Eso esperamos todos. Muchas gracias. Un abrazo.